Bueno, Padre Santo, pues te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por la tecnología, porque permite que nos conectemos, porque podamos, a pesar de que muchos no podemos, mejor dicho, todos, no muchos, sino todos, no podemos estar juntos, pues la tecnología nos ayuda a vernos, a saludarnos, a compartir un poquito y de alguna manera tú usas esto para mantenernos conectados y también para conocer nuevos hermanos y entender que tu reino es algo muy, muy grande, Señor. Queremos pedirte que por favor nos guíes, que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, que nos ayudes a entender lo que para nosotros no es fácil, que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra y podamos con nuestras vías pues responder a lo que vamos entendiendo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos tanta fe en este tiempo de dificultad para la humanidad. Y gracias por nuestro Señor Jesús. Y en nombre de Él te oramos y te pedimos. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar por acá. Habíamos hablado el lunes de que hoy vamos a tratar como de mirar el concepto de pobre en espíritu como de una manera más global. O sea, meditando estos días en el concepto, me daba cuenta de que en la Biblia el hombre es presentado, el ser humano es presentado como alguien incapaz, como alguien débil. O sea, desde el principio, desde Génesis, nos damos cuenta que Dios fue el que nos creó, o sea, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, o sea, nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin Dios. Entonces debemos recordar que estamos estudiando el Sermón del Monte y que estamos estudiando conceptos en un principio. Y es supremamente importante entender esos conceptos en el nivel del corazón. ¿Sí? Y para entenderlos en el nivel del corazón, creo que tenemos que ser conscientes también de la necesidad de que echemos raíces, o sea, donde más la palabra de Dios menciona el mismo tema, para que eso vaya calando cada vez más profundo en nosotros y no se quede como una clase, sino como algo que tiene que hacer parte de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de vivir. Por eso vamos tan despacio, o sea, no. Mi interés no es que tengamos la información. Mi interés es que la entendamos y que desde la comprensión en el corazón de lo que enseñan las escrituras, pues vivamos nuestra fe en Cristo. Les pido que me acompañen a la Biblia en Mateo 5, en el versículo 3. Ahí dice Jesús, dichosos, bienaventurados o felices los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora voy entendiendo que también ese concepto incluye la debilidad, nuestra incapacidad. De hecho, pareciera que el apóstol Pablo lo entiende como debilidad y él vive como esa persona débil. Entonces quiero leer algo que compartí en una reunión anterior, que lo leí en Primera de Corintios. A ver, a partir del capítulo 3 de Corintios, se van a dar cuenta de todos los problemas que hay en la iglesia. O sea, esta carta es diferente, por ejemplo, a la carta de los Efesios, donde en los Efesios dedica 4 capítulos y medio a tratar como la doctrina y de ahí en adelante hasta el 6, como 2 y un poquito, a tratar la conducta, el comportamiento o el carácter de los discípulos de la iglesia en Éfeso. Acá en Primera Corintios es al contrario, o sea, habla muy poquito del principio de la doctrina y luego empieza a tratar los problemas de la congregación. Entonces, pero me impacta la manera como empieza, antes de todos esos problemas que hay en la congregación, como empieza a describir a los hermanos en Corinto. Entonces voy a leer por partecitas, luego cada uno tendrá la tarea de seguir profundizando. Es como una iniciación lo que hacemos acá. Entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:1. Pablo,
llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús nos ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 es bien animante, ¿no? Para los hermanos en Corinto, pensando en todo lo que les va a decir después del capítulo 3. Les dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es interesante, ¿no? ¿Quién los va a mantener firmes? Cristo, Dios mismo, ¿sí? Fiel es Dios quien nos ha llamado, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Luego en el versículo 10 les dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ahí luego el tema de la división lo va a ir tratando más adelante. Pero en el versículo 18, él empieza como a desarrollar su argumento para tratar el corazón de los hermanos en Corinto. Entonces dice acá, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios es en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Eso es, para mí es como fascinante, ¿no? Lo que él está diciendo. O sea, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, es para gente débil. Es para gente incapaz, es para gente que no puede, que nunca va a poder. Entonces, Jesús empezó diciéndolo, o sea, bienaventurados los pobres en espíritu, los mendigos espirituales, los que viven postrados en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no hay sino ciudadanos débiles, gente incapaz. Y es algo que necesitamos nosotros ser conscientes para que se vaya como minimizando la sensación de frustración porque no podemos vivir las enseñanzas de Jesús. Él sigue diciendo, versículo 26, hermanos, consideren su propio llamamiento, le dice a los hermanos en Corinto. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.
Pero gracias a ustedes, a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y luego ahí sigue diciendo, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Eso es, me parece a mí increíble. O sea, el tema de la debilidad del ser humano es algo que está en toda la Biblia, ¿sí? O sea, ese tema de la pobreza espiritual no solo lo vamos a encontrar en Mateo 5:3. Cuando entendemos el concepto, cuando entendemos lo que Jesús está diciendo, lo vamos a ver y se va a desarrollar en nosotros y vamos a encontrar esperanza porque al igual que los hermanos en Corinto, nosotros no tenemos la capacidad de vivir el reino de los cielos en nuestra propia fuerza. No podemos. Necesitamos de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Necesitamos del poder de Dios en el Espíritu Santo, que es Cristo. O sea, no podemos. Necesitamos de la gracia, del amor de Dios que se expresa en Cristo y en la cruz. Porque mientras vamos avanzando en nuestro carácter, pues vamos a seguir pecando, vamos a fallar, nos vamos a caer. Pero en Cristo vamos a ser, seguimos siendo levantados, seguimos siendo perfeccionados. Entonces, imagínense, si entendemos esto, cada vez vamos a tener más paz al entender que está bien ser débiles. Y vamos a tener más misericordia con el que es débil, con el que no puede con su propio pecado. Es muy bueno encontrar gente así. Es muy bueno nosotros darnos cuenta, no podemos con nuestro propio pecado. Necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios. ¿Sí? Entonces, él sigue diciendo en el versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Entonces, hay varias cosas de lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo hemos ido aprendiendo en este estudio del Sermón del Monte. Lo que nosotros vemos en la superficie de las escrituras, eso es como cuando uno va al mar. Yo recuerdo cuando conocí por primera vez el mar, fue allá en Venezuela. Y uno dice, por fin conocí el mar, porque ve el agua por encima, y si va en una lancha puede ver una partecita del agua ahí por encima. Pero el mar es inmensamente grande, inmensamente profundo.
Entonces, decir que porque vi el mar en un pedacito de un país, conocí el mar, pues la sensación es bonita, pero realmente no lo conocí. Es tan profundo que terminará mi vida y no lo conoceré. Si me pongo un traje de buceo y empiezo a sumergirme, pues voy a descubrir cosas que nunca he visto. Y yo no he tenido esa oportunidad de poder sumergirme en el mar y ver lo que hay ahí dentro. Con la palabra de Dios pasa algo similar. O sea, lo que leemos nosotros por encima es la superficie de lo que Dios quiere mostrar, ¿sí? Pero todo esto que Dios enseña tiene raíces, o sea, tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento, tiene un tronco en el Nuevo Testamento, y nosotros seremos su fruto, o sea, nuestras vidas serán la evidencia de que esa palabra tiene vida y poder, de que realmente producirá algo en nosotros. O sea, la evidencia del evangelio no la vamos a encontrar en lo que sabemos. La evidencia del evangelio está en nuestras vidas. Si yo digo que sé, que conozco el evangelio, pero mi vida no está siendo transformada por el poder de la palabra de Dios, entonces no estoy conociéndolo. O sea, es como si el Espíritu no estuviera revelando, no estuviera transformando. Entonces, esa parte de acá, pues me parece fascinante porque él nuevamente aclara, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues es locura. ¿Sí? Pero también para poder entender, el versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. A eso es a lo que estamos apuntando, a entender lo que el Espíritu quiere comunicar. Entonces, lo interesante de esto es que cuando uno entiende algo en su corazón, es claro que el Espíritu lo está revelando. ¿Y a quién es al que Dios más le va a revelar? Es lo que vemos acá en todas estas cartas. Pues al que es consciente de su pobreza espiritual. Jesús lo dijo muchas veces, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿Sí? O sea, Dios no va a revelar su palabra a quien no reconoce que la necesita. Es como un poco lo que tal vez trataba de comunicar Jesús cuando dice que él no le dará sus perlas a los cerdos. O sea, no se la revelará, no la deja ver. Porque si somos autosuficientes, ¿qué indica? Pues no necesitamos de Dios. El autosuficiente no necesita de Dios. El que cree que sabe no necesita de Dios. Porque todo el tiempo necesitamos estar creyendo algo que no creíamos antes. Todo el tiempo necesitamos obedecer algo que no obedecíamos antes. Un ejemplo, por decir algo, ahorita en este tiempo de la pandemia, ¿cuánta conciencia se ha desarrollado de Mateo 6, 25 al 33? No se preocupen por el día de mañana. Ahora ya estamos siendo conscientes de la necesidad de creer eso que Jesús dice ahí. Vivan cada día sin preocuparse por el día de mañana. Antes muchos no eran conscientes de la necesidad de creer esa escritura, porque no había preocupaciones en el orden físico, porque había trabajo, porque había ingresos, pero ahora las cosas se van complicando cada vez más, ¿sí? Hablaba con unos hermanos, yo les decía, lo único que Dios está cambiando es la manera de proveernos, porque realmente Él siempre provee, ¿sí? Pero antes de todo esto, muchos creían, no, pues yo soy el que trabajo, yo soy el que proveo, yo soy el que recibo un salario, yo soy. No, es Dios quien provee.
Es Dios quien da la sabiduría, es Dios quien provee el empleo, es Dios. Pero como nosotros hacíamos, entonces pensábamos, no, soy yo. Ahora Dios cambió las cosas, ahora yo soy el que proveo. ¿Y cuándo te voy a proveer? Cuando ya no tengas. Entonces muchos reciben algo cuando ya se les acabó todo. Y ahí ya hay la conciencia de, ah, sí, Dios es el que provee. Dios puso en el corazón de alguien proveerme algo que yo necesito. Y cada vez vamos a ir escuchando mucho más esto. Alguien, o sea, yo no tenía comida y alguien me dio comida. Yo no tenía dinero para esto, alguien me dio dinero. Ese alguien, ¿quién es? Dios, que sigue proveyendo, pero de otra manera. Él sigue siendo, Dios sigue siendo el proveedor. Entonces, llegamos y miramos esto y nos damos cuenta, realmente el tema de la debilidad y de la incapacidad está en toda la Biblia. O sea, la semana pasada hablábamos de la carta a los Efesios y estábamos hablando de cómo el Espíritu de Dios, por medio de Pablo, enfrentó la situación que estaban viviendo los hermanos en Éfeso. ¿Sí? ¿Y cómo lo enfrentó? O sea, lo primero que les recordó era quiénes eran ellos en Cristo. O sea, mucho antes que cambiar, que llamarlos a cambiar su conducta. Mucho antes. Les recordó quiénes eran en Cristo. Pero nosotros en nuestra naturaleza, cuando no entendemos la debilidad humana en el reino de los cielos, nos vamos a la serie de instrucciones que hay ahí y en cualquiera de las cartas y vamos a tratar de obedecerlas sin entender lo que hay atrás. Entonces, ¿qué significa eso? Las vamos a obedecer en nuestra propia fuerza. Y creemos, no, pues estoy bien porque lo estoy obedeciendo. Claro, pero cuando se obedece en la fuerza humana, tarde o temprano nos vamos a desgastar, tarde o temprano nos quemamos y nos agotamos. ¿Sí? Porque no funciona así. O sea, es interesante, la misma palabra de Dios puede ser obedecida con esfuerzo humano o puede ser obedecida por fe. Cuando la palabra de Dios es obedecida con esfuerzos humanos, tarde o temprano nos agotamos, tarde o temprano nos rendimos y vamos a pensar que no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Porque no la estamos obedeciendo por fe, sino con esfuerzos humanos. Ahí es donde muchas personas se agotan, matrimonios fracasan, relaciones se rompen, relaciones con hijos no funcionan. Y muchos dicen, no, pero si yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, ¿por qué no funciona? Claro, porque la estamos obedeciendo, o el que está viviendo así, la está obedeciendo en su propia fuerza. Tarde o temprano se agotará. Tarde o temprano. Cuando es obedecida en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien nos ayuda, o sea, el Espíritu Santo se asegura de que eso funcione porque es el poder de Dios. Entonces, vamos aprendiendo a entender que esto, que el reino de los cielos es de ciudadanos débiles. Y créanme, ustedes empiezan a leer las cartas, todo, desde los evangelios, todo el Nuevo Testamento en un principio, y se van a encontrar con mucha debilidad, con mucha incapacidad. Eso está ahí por alguna razón. O sea, las cartas no fueron escritas para iglesias fuertes, fueron escritas para iglesias débiles, para hermanos que estaban pasando necesidad espiritual, para hermanos que les faltaba conocer de Dios, que necesitaban más fe, que necesitaban entender quiénes eran delante de Dios. No eran personas fuertes. Entonces, llegamos y miramos todo esto en el Nuevo Testamento, pero ¿qué pasa cuando nos vamos al Antiguo Testamento? Entonces nos vamos al libro de Génesis y esto es como un panorama general. Pero desde la creación del mundo, Dios se aseguró de que el ser humano entendiera, tú no podrías existir si yo no te creo.
O sea, nosotros no somos capaces de crear vida. O sea, el ser humano no puede crear seres humanos. Ninguno de nosotros podría decir que nació de la nada. Sí, o sea, todos nosotros somos, como seres humanos, también creación de Dios. Pero Dios nos creó para tener una relación con Él. Y nos creó a su imagen y semejanza. O sea, en el principio nos creó santos. El ser humano fue creado como alguien santo. Fue diseñado para vivir en su presencia. Con la caída del ser humano todo eso se pierde. Entonces ya después nacemos separados de Dios. Eso lo miraremos cuando hablemos un poco más de la carta a los Efesios. Pero nacemos separados. Pero cuando miramos la historia, llegamos, por ejemplo, al tiempo de Noé, y ya Dios que está mostrando, el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. O sea, Dios, dice la escritura ahí en Génesis 5, que Él determinó que la humanidad sería destruida y que solo se salvaría la familia de Noé. ¿Cómo? Si seguía las instrucciones que Dios le daba. O sea, si Dios llega con Noé y le dice, mira Noé, yo voy a destruir en tantos años la humanidad. Mira a ver cómo te las arreglas para que te salves. Yo quiero que te salves, pero tú mira cómo haces. Pues Noé se muere porque ¿quién le dio la instrucción para construir el arca? Dios. O sea, él no se hubiera salvado, su familia no se hubiera salvado sin la ayuda de Dios. Entonces ahí encontramos ese concepto de incapacidad del ser humano para salvarse. Luego vemos la elección de Dios de Abraham, Génesis 12. ¿Y qué le dice Dios? Le da una promesa de que le va a dar una descendencia y lo va a llevar a una tierra que es muy diferente a la tierra donde él está viviendo. Y Abraham decide creerle a Dios y lo sigue. Pero cuando Abraham peca y a causa de sus errores vienen problemas, ¿qué hace Dios? Lo salva. Entonces lo primero que hace Abraham cuando es llamado, le dice a la esposa, mira, si llegan a preguntarte, tú tienes que decir que eres mi hermana, no que eres mi esposa, porque me pueden matar. Entonces, él está como induciendo de manera indirecta al faraón o a cualquier hombre que sea adúltero. Y en el corazón el faraón fue adúltero. ¿Y a quién castigó Dios? Castigó a Abraham. Abraham, no, castigó al faraón. ¿Por qué lo castigó? Porque es que Abraham era el consentido de Dios, no el faraón. Eso es difícil de entender. Pero si Dios no interviene, pues Abraham la pasa mal. O sea, Dios lo salvó ahí. Entonces miramos la vida de Abraham y ¿qué es lo que vemos? Dios interviniendo para salvarlo. Ahí seguimos viendo, o sea, no es posible vivir sin Dios. Sí, o sea, desde ese tiempo Dios está comunicando, no van a poder vivir sin mí. Entonces, luego vemos la historia de la familia de Jacob, así por ir muy por encima. Pero la prueba final. Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, a Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, cuando él lo va a sacrificar, Abraham va con la convicción de que Dios, es lo que dicen Hebreos, Dios le dará un sacrificio sustituto. Él iba con esa convicción. O si no, si llegaba a sacrificar a su hijo, Dios tenía el poder para resucitarlo. Y dice la escritura en Hebreos que por fe Isaac resucitó. ¿Pero por qué resucitó Isaac? Pues porque el papá tenía la certeza de que Dios lo resucitaría. Entonces Dios no permitió que muriera. Dependencia de Dios. O sea, él estaba confiando en Dios.
Entonces nos vamos más adelante, diferentes historias, pero la familia de Jacob va a pasar hambre. ¿Y qué hace Dios? Dios utilizó a José y lo envió adelante, creo que fueron como 25 años. Dios sabía que la familia iba a pasar hambre y preparó el camino. Utilizó la maldad de los hermanos de José para poder proteger a la familia de Jacob. Lo mandó adelante, lo hizo pasar por la cárcel, lo hizo pasar por esclavo, sufrió. Pero al final, ¿para qué? Para poder proteger, para salvar a la familia de Jacob. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? La incapacidad de la familia de Jacob de haber sobrevivido si Dios no interviene. Si Dios no interviene, ellos mueren de hambre. Si José no va delante de ellos, ellos mueren de hambre. No tenían esperanza. Pero de la mano de Dios, ¿Dios qué hizo? Pues Dios es fiel a su promesa y los estaba protegiendo. Luego llegan a Egipto y duran 40 años, no, 400 años como esclavos. ¿Qué es la lección ahí? Ellos no hubieran podido liberarse sin la intervención de Dios. Dependencia, debilidad, incapacidad. Ahí está el mensaje. No hubieran podido. Ahora, Dios tiene que intervenir y con un despliegue de poder impresionante los libera. Los libera, o sea, y los quiere llevar a una tierra muy diferente a donde ellos están, donde la leche y la miel fluyen como el agua, dice la escritura. Dios interviene y los saca de la esclavitud en Egipto. Ellos no hubieran podido en su propia fuerza, en su propia sabiduría, salir de Egipto, no hubieran podido. Incapaces totalmente, incapaces. Ahora, Dios luego los lleva al desierto y en el desierto ellos fracasaron de entrada al tercer día. No pasaron la prueba del hambre y del agua. Entonces, ¿qué hace Dios? Los iba a destruir, pero no los destruyó. A causa de su rebeldía, ¿qué merecían ellos? La destrucción por desconfiar de Dios. Pero entonces Dios tiene compasión de ellos y no los elimina de la faz de la tierra. O sea, Moisés tiene que hablar con él y pareciera que logra moverle el corazón a Dios, pero Dios estaba determinado. Hacen un becerro, o sea, un montón de cosas que uno dice, pues esta gente como si no lograron entender todo lo que él hizo para sacarlos. Entonces, luego Dios, para asegurarse de que ellos no vuelvan a pecar contra él y no, en colombiano diríamos, no le saquen la piedra, porque si alguien hace enojar a Dios, Dios enojado destruye, arrasa. O sea, que no activen la ira de Dios. Entonces, Dios les da la ley, utiliza a Moisés y les da la ley. ¿Para qué? Ahí en Levítico dice, para que sean santos como Él es santo. Ese es el propósito de la ley. Entonces miramos la ley y ¿qué vamos entendiendo? Ellos no podrían vivir en santidad sin la ayuda de Dios. Serían incapaces, no podrían. O sea, todo el tiempo harían enojar a Dios. Porque habían vivido en Egipto y habían aprendido a vivir como paganos, no como un pueblo apartado para Dios. ¿Sí? Entonces, seguimos viendo y ellos llegan y conquistan la tierra prometida. Pero ¿quiénes conquistaron la tierra prometida? Los mansos. Ahí toma sentido cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuáles fueron los mansos? Pues los que eran niños o adolescentes cuando salieron de Egipto. Los que nacieron en el desierto, los que no se rebelaron contra Dios, ellos conquistaron la tierra prometida. Pero cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente para obedecer todo lo que yo te he mandado por medio de mi siervo Moisés.
¿Qué le está diciendo? Depende de mí. Depende de mí en lo moral. O sea, confía en lo que yo enseño y yo me hago cargo de lo demás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues de entrada le ayudó a tener a Josué la victoria sobre Jericó. Y entraron y conquistaron. Pero ahí está, o sea, sin la ayuda de Dios, ellos no hubieran conquistado Jericó. No hubieran conquistado la tierra prometida, no, no, hubieran fracasado. ¿Qué es todo eso? Son imágenes de la incapacidad del ser humano para vivir en la voluntad de Dios. O sea, necesitamos de la ayuda de Dios todo el tiempo. Entonces, luego, ¿qué pasa en la época de los jueces? Pues Josué se le olvidó que tenía que enseñarle la palabra de Dios a la siguiente generación. Y ellos se alejaron de Dios. Y como Dios ya les había dicho en Deuteronomio 28, 27 y 28, ya les había hablado del castigo que tendrían si desobedecían, pues Dios, ¿qué hizo? Él fue fiel a su palabra y los castigó. Entonces, todo lo que vivimos en el tiempo de los jueces, lo que se ve ahí, los israelitas empezaron a sufrir, sufrían mucho. ¿Qué hace Dios? Va en la medida, o sea, cuando ellos están en el límite del sufrimiento, entonces Dios les envía un caudillo. Entonces ahí está Gedeón, Jefté, Sansón, ahorita se me escapan otros nombres. Ellos son como los más famosos. Pero Dios tiene que levantar hombres para que los liberen de la esclavitud o del problema que están viviendo y demostrar que solo Él puede liberarlos. Solo Él. Y es interesante, pero ¿qué tipo de hombres usa? Hombres débiles. A mí me impacta Gedeón. Señor, pero es que yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña, la familia más pequeña, el clan más pequeño, yo no sirvo para nada. Y Dios le dice, no, pues es que así es que yo te necesito. Porque cuando yo haga algo, pues como tú dijiste que no sirves, pues va a ser claro que yo lo hice. Entonces, pero Dios le dice, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. ¿Sí? O sea, miramos la Biblia así, ¿qué encontramos? Un Dios poderoso tratando de hacer cosas en medio de personas débiles e incapaces. Personas llenas de limitaciones. Cuando llegamos a Mateo 5:3, ¿qué encontramos? Lo mismo, el corazón de Dios no ha cambiado. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos pertenece a gente débil. Por eso yo decía, el reino de los cielos es un reino de ciudadanos débiles, incapaces. Y este tiempo ha sido bien interesante porque Dios ha expuesto nuestra incapacidad como cristianos. Sí, o sea, creo que estamos aprendiendo a conectar con lo que sale del corazón y a ver si lo que sale del corazón proviene de Dios o proviene de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si proviene de la naturaleza pecaminosa, pues debemos seguir eso o seguir lo que proviene de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Exponiendo nuestra debilidad. Hay matrimonios donde se ha potenciado el tema de los conflictos. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje detrás de eso? Busquen a Dios, o sea, porque no tienen otra opción. Esta semana hablaba con unos hermanos y ellos decían, nos dimos cuenta que no tenemos opción sino creerle a Dios, porque ahora como no salen a trabajar tienen que resolver o resolver, hablar o hablar. O sea, ya no hay escapatoria. 24 horas, personas compartiendo con personas y viéndose obligadas a resolver cosas que pasaron hace años. No hay escapatoria. Y el que quiere agradar a Dios va a hacer la voluntad de Dios, o sea, va a resolver o resolver. No hay, o sea, no va a ser algo diferente porque el amor a Dios lo va a impulsar a hacer eso.
Entonces a mí me parece fascinante esto. O sea, Dios está exponiendo nuestra debilidad en otro nivel, nuestra incapacidad. Nos está diciendo, ustedes necesitan más fe. ¿Sí? No lo veo negativo como gente falta de fe, no, sino necesitan más fe. Necesitan creer lo que ya saben. ¿Cuál es la evidencia de eso? Pues cuando creemos lo que ya sabemos, nuestro carácter se transforma a imagen y semejanza de Cristo. O sea, en otras palabras es, resuelvan esos problemas que tienen, esas dificultades, ese dolor, ese sufrimiento, pero por medio del Cristo que está en ustedes, porque ustedes no pueden. Que sea Cristo en ustedes quien lo hace. Y eso me regresa a lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Corinto que tenían tantos problemas. Pues es que tenemos la mente de Cristo. Él les está diciendo, ellos ya fueron instruidos en las enseñanzas de Cristo. Sí, entonces si ya fueron instruidos en las enseñanzas de Cristo, pues vivan de acuerdo a la instrucción que ya recibieron. Acá nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. O sea, tener la mente de Cristo, creo que lo que quiere decir es, tenemos lo que hay en la mente de Cristo. Porque Cristo mismo está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en las enseñanzas de Jesús, yo tengo necesariamente que pensar en Mateo 28, del 18 al 20. O sea, nosotros no la sabemos de memoria, la mayoría de nosotros. Voy a leerlo. Él dice acá, versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Enseñando a obedecer todo lo que Jesús mandó. Pero ¿qué es lo que me he dado cuenta con el paso de los años? Que muchos no conocen las enseñanzas de Jesús como Jesús las enseñó. Entonces, si no las conocen, ¿cómo las van a obedecer? ¿Cómo van a hacer? Si no entienden lo que Jesús enseñó. Entonces, yo veo, si Dios nos va mostrando algo, nos va revelando poco a poco su palabra, pues la clave va a estar en que unos a otros nos ayudemos a entender, aprender bien lo que Jesús enseñó, a practicar lo que Jesús enseñó y a enseñarlo a otros. Ese es el espíritu en este grupo, ¿sí? De que aprendamos bien lo que Jesús enseñó, de que aprendamos a practicar las enseñanzas de Jesús en la fe de Jesús, no en nuestra fuerza. Y que cuando veamos a nuestros hermanos que están atorados, que no entienden, podamos ir y enseñarles. Eso es lo que Jesús está haciendo con los discípulos. O sea, en un tiempo estuve predicando acerca de Jesús como entrenador. Era apuntando a esto, a que aprendiéramos de Jesús, cómo Él le dedicó tiempo a los discípulos para enseñarlos bien su palabra, para que ellos supieran cómo se practica desde la fe y para que ellos se prepararan para ir y ayudar a todos aquellos que necesitaban de la palabra de Dios para vivir el reino de los cielos, a los que se sentían incapaces o débiles. Y creo que por eso los evangelios se hace tan evidente que Jesús buscó los pecadores, buscó los enfermos. Creo que por eso el Espíritu Santo llevó a Pablo a Corinto, donde había gente que literalmente no podría decir yo puedo, como los fariseos. No, es que yo puedo vivir esto. No, tú no puedes. Entonces, es lo interesante de la carta a los Corintios. O sea, Jesús
por medio del Espíritu Santo le habla a Pablo. Pablo, recuérdales que ellos no pueden. Eso es importante. Es en Cristo, es con la sabiduría que proviene de Dios. Es en el poder del Espíritu Santo. Necesitan del Espíritu Santo para entender. Esto no es algo intelectual. No es algo que uno entiende intelectualmente. El que trata de entender intelectualmente no va a fracasar porque el Espíritu de Dios tiene que intervenir. Y cuando interviene, es evidente que el Espíritu de Dios lo hizo. Cambia nuestras vidas, hace algo por dentro. O sea, yo no podría explicarlo, pero hacemos como un clic en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo. No lo puede hacer ni siquiera nosotros que predicamos la palabra de Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Es el Espíritu de Dios quien lo hace. Somos, como dije en otra reunión, pinches mensajeros que llevamos el mensaje. ¿Sí? Y lo que yo hago es, llevo el mensaje, pero trato de explicárselo a quien no lo entiende con plastilina. Pero yo estoy seguro que el que entienda con plastilina, y créanme que lo que entiendan en el momento de entender es solo el principio, ya de ahí en adelante cada uno seguirá echando sus raíces. Y Dios le dará más sabiduría y más comprensión. Y hará dentro de cada uno lo que Él quiere hacer. Amén.